Buenas noches, bendiciones a todos mis hermanos, amigos que siempre se conectan con nosotros en este estudio bíblico. ¿Amén? Ya 8:30, viernes 8:30, así que vamos a esperar unos minuticos para comenzar nuestro estudio. Alguien se nos conectó ahora mismo. Nos van dejando sus saluditos para saber. Estamos ya justito 8:30, ¿ven? Hola Julita, bendiciones. Justico 8:30 del viernes. Les voy a cambiar la cámara para que vean qué lindo está ahora. Ha estado lloviendo todo el día, sin embargo ahora miren qué lindo. Mira el sol saliendo y todo. Así que lindo. Lindo lo que tengo, la vista que tengo desde aquí. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio. Vamos a continuar estudiando este libro que estamos estudiando. Y alguien está escribiendo aquí, vamos a bajar. Entonces me dicen si se escucha bien, si se ve bien, para yo ir sabiendo cómo va la cosa. Julita, si usted puede, me dice si se escucha bien la transmisión. ¿Amén? Vamos a esperar 2 minuticos para comenzar. Leyendo la palabra, estudiando, todas las cosas que vamos ahí, vamos sobre la marcha. Amén. Hoy tenemos la continuidad de este estudio. Ajá, perfecto. Gracias. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy basándonos. Hoy vamos a estar hablando sobre romper yugos y destruir fortalezas. Estamos estudiando este libro que se llama Conquistemos las puertas del enemigo. Entre las cosas que estamos aprendiendo está pues a ser intercesores efectivos, eficaces, aprender algunas de las técnicas, algunas de las maneras que ya otros intercesores experimentados han implementado y conocen y nos hace saber la autora en el libro cómo ser un mejor intercesor. ¿Qué diferencia hay entre la oración que hacemos personal o corporativa en nuestra iglesia y la oración intercesora? Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de romper los yugos. Hay un versículo en el cual quisiera que nos concentráramos, que se encuentra en Isaías 58, 6 y 7, y dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y voy a leer otra vez el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno? Claro, aquí está hablando sobre el ayuno, pero nosotros nos vamos a enfocar en por qué es importante el ayuno, ¿verdad? Para romper los yugos. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y este tema me parece interesante, sobre todo porque hay mucha gente que no cree que funciona de esta manera. La guerra espiritual, hay muchas iglesias, hay muchos hermanos en Cristo que creen que como estamos bien, que no hay necesidad de batallar,
que no hay necesidad de luchar, ¿verdad? Aun cuando la Biblia claramente nos dice nuestra guerra, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra principados, amén, contra todo lo que se mueve en las regiones celestes. Aún así hay mucha gente que no le da importancia a esto, que no va más allá, su oración o su ministración no va más allá de orar y creer que todo está bien y que no hay que hacer guerra espiritual. El romper los yugos, por ejemplo, es algo de lo que la Biblia habla en múltiples ocasiones. No lo dice una vez, no lo dice dos veces, lo habla muchas veces. Se habla incluso, se hace la comparación con el yugo, porque el yugo es un aditamento, es como un madero que se fija en el cuello de los animales, de las bestias, generalmente de los bueyes. El yugo es un objeto que se usa en la agricultura. Normalmente se enyuga a dos animales, uno mayor y otro peor, y otro joven, más joven. Y el mayor y más experimentado pues es el guía, es el que lleva, el que traza, ¿verdad? El camino. Y el más débil o el más joven se une por este yugo a la fuerza del animal mayor, del buey mayor, y va agarrando la tierra. El símbolo del yugo viene a la vida del cristiano, a la vida del creyente o a la vida de cualquier persona cuando tú llevas sobre ti una carga impuesta que no te pertenece. Me gustaría leerle, hay una definición bien interesante de yugo aquí en este libro y dice así: los yugos son opresiones espirituales y pesadas cargas que Satanás pone sobre la gente para mantenerlos en cautiverio. No es extraño oír el uso del término quebrar el yugo durante la mayoría de las reuniones de intercesión. ¿Qué quería decirle con esto? Sí, nosotros evidentemente hablamos entra un personaje en esta ecuación y es el personaje del maligno, de Satanás. Como bien lo define este libro, el yugo es opresión espiritual y una carga pesada impuesta sobre Satanás, sobre una vida. Cuando vemos el contraste con el yugo que el Señor nos pone y cuando vemos en contraste el yugo que el Señor nos trae con su palabra, vemos que completamente hay una diferencia, ¿verdad?, entre llevar el yugo de nuestro Señor, el yugo que Él nos ha traído con amor, a el yugo opresor que impone el maligno. Por ejemplo, si leemos este versículo, Mateo 11, 28 al 30, dice: venid a mí, estas son palabras del Señor, de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una recomendación de Jesús que llevemos el yugo de Él. Es una recomendación del Señor Jesús que hagamos que nuestro yugo sea diferente. Nosotros podemos realmente escoger qué yugo, el yugo de quién queremos llevar. Jesús, como acabamos de leer, dice: vengan, si ustedes están trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Y la cosa no termina ahí, nos dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Cuando el Señor literalmente dice: lleven mi yugo sobre vosotros, ubíquense en que el yugo es llevado por dos, como les dije al principio. El yugo es llevado por uno que es más experimentado, más fuerte, que conoce el camino y que conoce el trabajo. Y por otro que es más joven, menos experimentado e incluso más débil, que va a ser enyugado con ese otro, y ese otro es quien va a llevar la voz cantante, es quien va a guiar, es quien va a liderar, es quien va
a mostrar el camino y nos va a decir cómo tenemos que hacerlo. Es quien va al arma fuerte para que nosotros podamos continuar con el impulso. Amén. Entonces, este es el yugo que nos impone el Señor Jesús. Un yugo que dice Él que es fácil, un yugo que hace ligera la carga, un yugo que le deja a Él la mayor responsabilidad de amarnos y de guiarnos, y al que nosotros por amor nos unimos y le seguimos. Entonces hay un contraste entre el yugo que nos impone el Señor, que nos ofrece el Señor, y el yugo que nos impone el maligno. Amén. Dice otra vez la definición de yugo. En el sentido de opresión, dice, los yugos son opresiones espirituales, y como es espiritual, a veces nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes, porque no es que llevamos una carga, no es que llevamos un maletín lleno de piedras aquí sobre nuestro hombro, no vivimos con un maletín, una mochila puesta en nuestro hombro, sino que es una opresión espiritual. Y es una carga pesada impuesta por Satanás, porque el Señor Jesús nos dice que su carga es ligera y que su yugo es fácil. Entonces, cuando tú estás llevando un yugo que representa para ti dolor, angustia, tristeza, pecado, un yugo que representa para ti una lucha constante por sobrevivir, una lucha constante por levantarte, una lucha constante por salir adelante, una lucha, una atadura que no te deja ser feliz, que no te deja vivir en libertad. Hemos visto miles de personas oprimidas por diferentes tipos de yugo. Estamos hablando de yugos espirituales, como por ejemplo la amargura. Hay personas que conocemos, hay personas que sean o no sean creyentes, están agobiadas y están cargando, por ejemplo, un yugo de amargura que no les permite ser felices. Cuando tendrían todas las posibilidades de serlo, no lo son. Hay personas oprimidas en opresiones, en mentiras que han creído, en ligaduras y ataduras, como por ejemplo las drogas, como por ejemplo el alcoholismo, como por ejemplo la falta de perdón, gente que miente todo el tiempo y no es capaz de refrenar, no puede luchar contra ese pecado, gente que se ve envuelta en todo tipo de situaciones a lo largo de su vida. No es algo puntual, no es algo que ocurre en un momento determinado de su vida, sino que es algo que por regla general lo ha acompañado en todos los periodos de su vida, y tú te das cuenta que esa persona está atada, que esa persona está oprimida, que esa persona está subyugada, o sea, bajo un yugo de esclavitud y de servidumbre que no es precisamente para nuestro Señor, sino que es víctima de la opresión del maligno. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, cuando, por ejemplo, en mi iglesia, de la cual yo provengo, que es una iglesia pentecostal bien clásica, bien aferrada a las cosas del Espíritu, bien practicante de las cosas del Espíritu. Nosotros vimos en múltiples ocasiones, vimos llegar personas a la iglesia poseídas, vimos llegar personas a la iglesia que querían ser libres de sus cadenas, que querían ser libres de homosexualismo, que querían ser libres por ejemplo, de robar, que querían ser libres de una vida, en el caso de algunas mujeres, pues llevaban una vida, me decían, no soy feliz con ningún hombre, tengo 5, tengo 6, tengo 20 y de todas maneras ninguno es mío y no soy feliz. Entonces, todo este tipo de yugos, entonces tú conoces personas así y tú eres capaz de reconocer que espiritualmente las personas están bajo un yugo. A veces te da hasta cierto dolor, porque dice, la única persona que no se da cuenta de lo que está pasando es ella misma.
La única persona que no es consciente de lo que está ocurriendo, de que hay algo espiritual aquí, una persona que se ha casado 5 veces y se ha divorciado 4, algo está pasando. Y cuando tú te sientas en consejería a hablar con la persona, tú dices, bueno, vas entrando en el plano espiritual, vas entrando más profundo y te das cuenta que hay una opresión espiritual que viene incluso desde generaciones. A la madre le pasó lo mismo, a la abuela le pasó lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, son este tipo de cosas. A veces nosotros mismos tenemos que autoanalizarnos y decir, bueno, Señor, muéstrame aquellas cosas que se están constituyendo un yugo en mi vida. Muéstrame cosas que yo, hazlas conscientes, haz que estas cosas yo las pueda ver y reconocer y yo pueda darle una solución con la ayuda de tu espíritu. Por ejemplo, en ocasiones y dado algunas cosas que suceden en nuestra vida, puede venir a nuestra existencia un yugo en particular, sobre el cual voy a detenerme un segundito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he visto y lo he visto muchas veces. Y viene el yugo del temor. Y hay personas que comienzan a experimentar opresión a través del temor y comienzan a hay personas incluso que desde niños han sido temerosos y han crecido, han sido adolescentes, han sido jóvenes, no tienen un marcado sentimiento de frustración porque no han logrado cosas que no han logrado, no porque no tengan aptitudes con P para lograrlas, sino porque el temor se los ha impedido. O sea, el temor es una de las opresiones espirituales que viene a la vida del creyente. Y por temor, tú dejas de hacer cosas que debiste hacer. Por temor, tú no reprendes a tus hijos. Por temor, aguantas cosas que no debiste soportar ni aguantar nunca. Por temor, no rompes con relaciones, por ejemplo, tóxicas, con situaciones que están trayendo un daño particular a tu vida emocional y de todo tipo. Por temor, hay gente que es incapaz de tener una autoestima adecuada como la que el Señor dice que tengamos. Ese concepto de nosotros mismos que el Señor nos ha dado de que somos sus hijos, de que somos amados, de que somos perdonados, de que somos valiosos delante de los ojos de Dios, de que somos exactamente iguales porque Dios no hace acepción de personas, etc. Y todo esto son cosas que se mueven en el plano espiritual y son complejas porque, como les decía, a veces las personas no son conscientes o aun cuando vienen, cuando les son reveladas estas cosas, no saben cómo romper con los yugos. En este libro, la autora nos habla, me parece, concuerdo completamente con ella, leyendo el versículo de Isaías 56, Isaías 58, específicamente el versículo 6, nos habla del ayuno y dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar, ¿para qué es el ayuno? En este versículo, si alguien te pregunta ¿para qué es el ayuno? ¿Por qué debo hacer ayuno? ¿Por qué es necesario el ayuno? Tú le dices, vamos a leer Isaías 58, versículo 6 y dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Fíjense para cuántas cosas el ayuno es valioso. Y cuando estamos hablando de yugos, no estamos hablando, como les decía el otro día, de decirle, ven, déjame orar por ti y hacemos una oración. Está muy bien, está perfecto, pero para romper yugos se necesita algo más. Para romper yugos es necesario hacer ayuno. Es necesario proclamar ayuno, es necesario levantarse
no solamente en oración, sino también en ayuno, en abstinencia de todo alimento, simplemente concentrado para y con el objetivo de romper tal yugo. Ella dice, la autora dice, generalmente sugiere una cadena de ayuno de 21 días para interceder por ejemplo, por líderes que estén en pecado, por distintas personas, por distintas necesidades. Dice ella, normalmente distintas personas se anotan para ayunar durante distintos días de la semana o distintos momentos del día, hasta llegar a cubrir todo el tiempo con ayuno, o sea, cubrir 24 horas por 21 días de ayuno, solo con el objetivo de romper determinado yugo. Antes de pasar a los otros métodos de los cuales ella habla, que son importantes para romper los yugos, yo quería rapidito que habláramos, ya hablamos de lo que es un yugo como opresión espiritual y como una carga impuesta por el maligno. Quería que nos refiriéramos, porque es bueno conocer el lenguaje con el cual estamos comunicándonos, y sobre todas las cosas, y lo decíamos la semana pasada, es bueno que el que está intercediendo conozca, tenga un lenguaje común y sepa de qué está hablando. Hablamos del yugo, vamos a hablar ahora de las fortalezas, y de cierta manera lo tocamos también la semana pasada. Dice aquí, las fortalezas son lugares fortificados que edifica Satanás para levantarse él mismo contra el conocimiento y los planes de Dios. Dice el versículo 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando hablamos de yugo, estamos hablando de algo, y generalmente el yugo es oprimiendo a una persona, y la fortaleza es un lugar, son lugares fortificados que edifica Satanás para levantarse él mismo. Yo pienso que la fortaleza es más a nivel de región, a nivel de un área, de una población, de un lugar donde él se establece y establece su trono y reina. Por ejemplo, ella pone un ejemplo que me parece bien interesante aquí en el libro. Dice, se refiere en Apocalipsis 2:13, se refiere a las palabras que el Señor le habla a la iglesia en Pérgamo. Y escuchen atentamente lo que dice, porque este es un ejemplo poderoso. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, cuando tú lees esto, tú dices, bueno, ¿y qué pasaba exactamente en la ciudad de Pérgamo? Porque el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y en el final del versículo dice, donde vive Satanás. Entonces el Señor claramente nos está hablando aquí de una fortaleza espiritual que había en esa ciudad, que reinaba. Aún así la iglesia que estaba allí también, el Señor le dice, yo sé que tú vives ahí, en ese lugar donde hay una fortaleza, donde está entronado el mismísimo Satanás, pero yo sé que retienen mi nombre, no han negado mi fe, ni siquiera cuando mi testigo fiel Antipas fue muerto entre vosotros. Entonces, si se dan cuenta, aun cuando está la presencia de la iglesia, en la ciudad, en el pueblo, en el país, en el lugar en que sea, y la iglesia haciendo lo suyo, Satanás crea fortalezas, Satanás construye fortalezas en los lugares. Dice más adelante, en el diccionario bíblico de Unger, dice lo siguiente acerca de esta ciudad, o sea, de Pérgamo, y escuche bien, dice, la ciudad Pérgamo tenía una gran adicción a la idolatría, y su arboleda, la cual era una de las maravillas del lugar, estaba llena de estatuas y de altares. Era una especie de unión entre una ciudad de catedrales paganas
con una ciudad universitaria y con una residencia real, cuya pasión era el despilfarro y contaban con amplios medios para gratificarse. De acuerdo con las naciones paganas, era un lugar sagrado, una ciudad de templo dedicada a la adoración sensual. ¿Se dan cuenta cuáles eran las fortalezas operando en Pérgamo? De eso hablábamos la semana pasada, que cuando hicimos el mapeo de York, por ejemplo, nos dimos cuenta cuáles eran las fortalezas que operaban en York. Y asimismo, el Señor lo describe de esa manera. Me gusta mucho una definición que hay también aquí acerca de fortaleza espiritual. La da Edgardo Silvoso, que es el líder de evangelismo de cosecha. Escuchen bien esta definición. Una fortaleza es una mentalidad impregnada de desesperanza que causa que el creyente acepte como inmutable alguna cosa que sabe que es contradictoria a la voluntad de Dios. Repito, una fortaleza es una mentalidad impregnada de desesperanza. Ojo, que causa que el creyente acepte como inmutable alguna cosa que sabe que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que derribar fortaleza? ¿Tenemos o no tenemos que luchar contra estas cosas? ¿Tenemos o no tenemos que orar por estas situaciones que se levantan, fortalezas, yugos, principados, potestades? ¿Es o no es bíblico? Lo es. Y tenemos muchos ejemplos. Cuando le ponía el ejemplo la semana pasada, cuando Daniel estaba orando y ayunando y orando, estaba Daniel por la situación que estaba ocurriendo, enfocándonos en la respuesta que le da el ángel, le dice, desde que tú abriste la boca para hacer tu petición, desde que tú abriste la boca, tu oración fue escuchada y el Señor envió la respuesta. Yo me he demorado, la respuesta se tardó en llegar porque yo estaba luchando con el príncipe de Persia. Y cuando el ángel se refiere al príncipe de Persia en las regiones celestes, no está hablando de un príncipe con una corona sentado en un trono, está hablando del jefe diabólico de la fortaleza establecida en Persia por el reino, establecida específicamente, reinante, potestad diabólica reinante en ese lugar. Y entonces hubo batalla, hubo guerra para que fuera contestado, hubo oposición para que Daniel recibiera la respuesta. Entonces a esas cosas es a las que nos estamos refiriendo. Si tú no crees que haya un mundo espiritual, si tú crees que no hay ningún problema, si tú crees que no está pasando nada, pues bueno, te deseo buena suerte. La realidad es otra, la realidad es la que dice la Biblia. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Nuestras armas no son, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no vas a destruir una fortaleza, no vas a romper un yugo, tú no vas a derribar una fortaleza con una espada, porque no es con armas carnales que tú las rompes, sino, como dice este versículo, y lo voy a puntualizar, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vuelvo a retomar, una vez hecha esta aclaración, vuelvo a retomar lo que esta autora plantea como diferentes métodos que tenemos para luchar, para enfrentarnos a los yugos y a las fortalezas, a los principados. Una es el ayuno. Primero y principal, el ayuno. Y ella incluso da su recomendación. Usted puede hacerlo de la manera que usted quiera y que usted considere mejor. Pero ella recomienda 21 días de ayuno y oración. Varias personas, incluso porque hay una cosa interesante que también llamó mucho mi atención. Dice Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Si usted se da cuenta, esto hacemos los intercesores.
Ah, sí, hay un hombre fuerte armado y cuidando de sus propiedades y tiene su palacio y todo lo que posee está en paz. Pero cuando se unen los intercesores, dice pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. En otras palabras, en este versículo se resume lo que vamos a hacer cuando comenzamos el ayuno, lo que vamos a hacer cuando comenzamos a utilizar las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Entonces, como les decía, ella menciona algunas de esas armas aquí. Una es el ayuno, la segunda es el atar y el desatar, y sé que hay personas que no van a estar de acuerdo con atar y desatar, más es completamente bíblico. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y es bien interesante porque más adelante da una descripción de por qué, de cómo, qué significa atar y desatar, y me convenció completamente acerca de esto. Dice el versículo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 18 y 19. O sea, el atar y el desatar es bíblico y es una práctica. Y además el Señor te da la libertad de hacerlo y de ponerte de acuerdo con alguien y pedir eso y atar y desatar. Dice, y lo vamos a dejar aquí porque después vamos a entrar más profundamente en otro estudio. Dice, dos de las armas más poderosas en la guerra espiritual son el atar y el desatar, o sea, impedir y permitir. Ha habido algo de confusión en cuanto al significado de las palabras atar y desatar y en lo que respecta al precedente espiritual para los mismos. Observemos primeramente el significado de atar y desatar y demos algunos ejemplos prácticos. El uso de la frase atar y desatar en realidad no se originó con Jesús. Era una expresión frecuente del dialecto de los rabinos judíos del primer siglo. De acuerdo con Alexander Bruce, en el Expositor del Nuevo Testamento, las palabras atar y desatar del griego deo y luo significan simplemente prohibir y permitir. O sea, si yo estoy atando, yo estoy prohibiendo algo, yo estoy impidiendo el movimiento de algo, yo estoy haciendo inoperante algo. Y si yo estoy desatando, yo estoy permitiendo, yo estoy abriendo, yo estoy dejando que fluya determinada cosa. Entonces, cuando estamos atando y desatando, tenemos que verlo desde esta perspectiva. Yo estoy o prohibiendo algo o yo estoy permitiendo algo. Significan simplemente prohibir y permitir, es decir, establecer. En el tiempo de Jesús, las autoridades religiosas judías se reservaban el derecho de establecer guías o claves para la práctica religiosa o la interacción social. Pero deo, que es sujetar o atar, también expresa el control sobrenatural. Jesús reprendió a un líder judío: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado en el plano espiritual, que Satanás había atado, del griego deo, o sea, sujetar, 18 años, no se le debía desatar. Luo, que es de esta ligadura en el día de reposo. En otras palabras, le dijo, bueno, tú tienes un asno atado, no lo vas a desatar, no vas a permitir que sea desatado. No vas tú y lo desatas en el día de reposo, no lo dejas libre para que camine. Entonces esta mujer que ha estado atada por Satanás durante 18 años no merece ser desatada. No merecen ser rotas las ligaduras de impiedad que la mantienen cautiva. ¿Se entiende más o menos por dónde va el término atar y desatar? Nosotros como intercesores tenemos la potestad de atar y de desatar, de ponernos de acuerdo y pedirle al Señor y atar en su nombre
y desatar en su nombre todo aquello que nosotros, por lo cual estamos orando. En otras palabras, yo puedo orar de esta manera. Padre, por la sangre de Jesucristo, yo ato, yo dejo inoperante, yo le prohíbo al maligno oprimir la vida de tal persona de manera que quede esclavizado. Yo en el nombre de Jesucristo te pido, oh Dios amado, que sea desatada toda bendición espiritual sobre su vida, que todo yugo sea roto, que toda fortaleza sea derribada. Yo desato la bendición de los cielos sobre la vida, yo desato el perdón, la sanidad, lo que sea que tú, por lo cual tú estás orando. Entonces, más adelante vamos en otro estudio vamos a profundizar en este tema. Ahora bien, menciona otra de las cosas que menciona, ya dijimos el ayuno, dijimos el atar y el desatar. Habla, por ejemplo, de la alabanza. La alabanza es un arma, es otra de las armas poderosas que tenemos para romper los yugos, para romper las ligaduras. Dice aquí, la alabanza libera a los cautivos de su cautiverio, tal como relata el Salmo 149. Aprisiona a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Aprenderemos más sobre este tema al tratarlo detenidamente. Sí, sobre esto también hay más detalle, pero la alabanza, y eso lo hemos experimentado, la alabanza, de hecho hemos visto gente oprimida, gente poseída, gente oprimida, gente que está cautiva, que no soporta escuchar las alabanzas, que no soporta el sonido de las alabanzas del Señor. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que la liberación ha sido efectiva porque esa persona, hay muchos aspectos que te demuestran que la persona ha sido liberada, pero una de ellas, y quizás la más sutil, es esta: la persona ya es capaz de alabar a Dios, la persona es capaz de libremente y con toda paz y con todo gozo alabar a Dios, y esa es una de las maneras en que reconocemos que ha sido libertada. Y la otra manera en que podemos romper los yugos es evidentemente recibir la unción del Espíritu Santo. Evidentemente una de las armas más poderosas para romper los yugos es la unción en sí. El Espíritu Santo se moverá a través de nosotros en intercesión y destrozará literalmente los yugos de Satanás. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amado, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre alguien que está intercediendo, literalmente va a romper los yugos. No solo lo romperá, lo pudrirá hasta destruirlo. Entonces, estas son armas que el Señor nos ha dado, armas espirituales. Ya le dije, si una persona no es espiritual en el sentido de creer que todas estas cosas son reales y se pueden enfrentar, la persona simplemente irá desprovista de toda armadura para luchar contra las huestes espirituales de maldad. Más si tú has reconocido que hay guerra espiritual, si tú has reconocido que lo que dice la palabra de Dios, si tú no has leído estos versículos y no has entendido, yo vengo a decirte hoy que hay guerra espiritual, que hay guerra que tenemos que lucharla, pero no con armas, no con con pico y con pala, no con escopeta, no con espada, sino con armas espirituales. ¿Cuáles armas espirituales? El ayuno, la oración intercesora, la alabanza, atar, desatar, recibir la unción del Espíritu Santo, tener la unción del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es otra de las armas poderosas que nos ayuda en el momento de batallar espiritualmente. A veces nosotros no sabemos cómo orar, y ya esto lo hemos hablado hartas veces. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros.
Porque nosotros a veces no sabemos pedir como conviene, pero Él sabe. Y cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu se está comunicando con el Señor, y el Espíritu Santo mismo es quien nos da esas palabras, o Él mismo es quien intercede por nosotros. Amén. Entonces tenemos que, ¿qué pasa? A veces estamos demasiado enfocados solo en la guerra espiritual y olvidamos o descuidamos otras áreas. Hay que ser una iglesia, hay que tener una iglesia balanceada. Evidentemente nos vamos a dar cuenta que algunos en la iglesia son intercesores natos porque el Señor se los dio. Otros están hechos para alabar a Dios, son levitas porque el Señor se los dio. Otros su mayor don y su talento y todo lo que el Señor le ha dado es la enseñanza. Son hábiles, son expertos en enseñarles a otros la palabra de Dios y sus misterios. Si esa persona no te enseñara, tú serías incapaz tú solo de comprenderlo. Otros son geniales administradores de las finanzas, de los recursos, incluso de los recursos humanos. Y hay gente que es excelente administrando. Otra persona no podría hacerlo también. Otros son excelentes sirviendo, viendo qué hace falta sin que tú lo digas. Son capaces de darse cuenta que está necesitando este o el otro, o la iglesia o la casa de Dios. Y entonces todas estas cosas tienen que estar balanceadas. Es por eso que somos diversos, es por eso que somos únicos. La guerra espiritual tiene que ser uno de los frentes que tengamos en la iglesia. Hay que reconocer que hay opresión del maligno. Hay gente que no está hoy con nosotros. Hay gente que no está hoy viendo este estudio porque el maligno levantó una fortaleza en sus vidas. Hay gente que no está hoy aquí, no está creyendo, se llenó de desesperanza. Hay gente que se llenó de tristeza, de apatía. Hay gente que perdió su primer amor porque el maligno impuso un yugo sobre ellos, una opresión espiritual sobre ellos, y ellos no lo ven, pero nosotros lo vemos. Y nuestra oración es romper el yugo. Nuestra oración es romper esa fortaleza, derribar toda mentira que el maligno haya levantado. Amén. Hay incluso maneras específicas de orar por situaciones, de interceder por situaciones, solo encaminadas, solo dirigidas a romper fortalezas, a destruir yugos, a destruir principados. Evidentemente, a veces no es solo una persona, se requiere la intervención de varios, se requiere la unanimidad, se requiere que mucha gente esté de acuerdo en lo que se está haciendo, en la oración que se está llevando a cabo. Entonces me parece sumamente interesante que hablemos de estas cosas, me parece sumamente interesante que lo tengamos, que lo incorporemos a nuestro pensamiento. Amén. Hay otra sutileza, por ejemplo, que la palabra misma nos la dice. Dice, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. ¿Por dónde nos ataca el maligno mayormente? Si espiritualmente, si no nos está atacando físicamente, ¿dónde usted cree que Él está directamente enfocando sus cañones? Es en tu mente, es en tu espíritu, es en tu alma, es en tus pensamientos, en tus emociones. Y por eso ese versículo está en la Biblia. Dice tú, cuidado, ¿en qué tú estás pensando? Dice la Biblia, no. Lleva todos esos pensamientos ¿a dónde? Cautivo. ¿Qué quiere decir cautivo? Presos, atados, encadenados. ¿A dónde? ¿Al psiquiatra? No, a los pies de Cristo. Tú tienes que venir y arrodillarte y decirle, Señor, estoy pensando tal cosa. Y mi mente, de mi mente se apoderó tal pensamiento que yo sé que no proviene de ti. Yo sé que querer suicidarse no proviene de ti. Yo sé que querer cometer adulterio no proviene de ti. Yo sé que querer apropiarme de lo que no es mío no proviene de ti. Estos pensamientos me atormentan. No puedo dormir en las noches. Tengo temor. Tengo temor de morir. Tengo temor de fracasar. Tengo temor de decir lo que pienso. Tengo deseos. Yo pensé que había dejado el cigarro, pero a mi mente viene constantemente en pensamientos que me dicen hazlo.
Entonces rápidamente la palabra está para eso. La palabra te dice trayendo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Dice también dejad vuestra vieja manera de pensar, reprográmate, y de eso hablamos una vez. Reprograma tu mente, y este término reprogramación neurolingüística lo usa la psicología, pero ya estaba en la Biblia. Amén. Transforma tu manera de pensar, transforma la manera en que tú habías visto las cosas, pero además exprésalo, confiésalo. Dice, lo que confesares con tu boca, eso será. Y no es positivismo, lo dice la Biblia que lo hagamos. Dice, lo que tú confesares con tu boca, eso será. Entonces hay muchos detalles sobre los cuales podríamos estar hablando, que son armas que el Señor nos da en su palabra, que son la fuente para lograr nuestro bienestar espiritual. Nuestro bien, de la misma manera que hay miles de recomendaciones en la Biblia para cuidar de nuestro cuerpo, hay muchas recomendaciones para cuidar de nuestro espíritu, para cuidar de nuestra alma, para cuidar lo que dice, no es lo que sale de la boca lo que contamina. O sea, no es lo que entra en tu boca lo que te contamina, es lo que sale de ella. Cuidado con tus ojos, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Claro, no es literal, pero te está dando un aviso. Ten cuidado con lo que tú ves. Ten cuidado con lo que tú escuchas. Ten mucho cuidado con lo que dices. Y todas estas cosas son armas para el creyente. Son armas para la vida cotidiana y son armas espirituales para luchar contra las fortalezas. Amén. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Dios mediante el viernes que viene pues estaremos entrando con más profundidad en algunos de estos temas que hemos tocado hoy por arribita. Déjenme su feedback, déjenme la retroalimentación, háganme saber si están entendiendo, háganme saber si les interesa, si les gusta de lo que estamos hablando, si tienen sus propias opiniones, si tienen ejemplos o testimonios de cosas que tienen que ver con esto que hemos hablado hoy. Amén. Me despido, vamos a hacer una oración para ser despedidos y nos veríamos Dios mediante el domingo en la noche. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu instrucción, por tu sabiduría. Gracias por el conocimiento que nos has dejado, Señor, en tu palabra, que es útil no solo para enseñar y disciplinar, sino para redarguirnos, para instruirnos, Señor, y llevarnos hacia toda verdad. Gracias en esta hora, mi Dios amado, por tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, es el que guía, Dios mío, nuestras vidas, nuestros pasos, el que intercede por nosotros, Señor. Gracias en esta hora, mi Dios amado, por mis hermanos. Gracias, Dios amado, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Gracias, Dios amado, por nuestras naciones. Y sabemos que la iglesia es pujante y está viva y está marchando, Señor, en medio de fortalezas espirituales. La iglesia se mantiene caminando y se mantiene firme. Amén. Gracias te damos por esta noche, gracias por este tiempo. Ayúdanos más a comprender tu palabra, ayúdanos más a entender los misterios tuyos, Señor. Ayúdanos más a entender lo que se mueve en lo espiritual para que nosotros podamos ser realmente espirituales, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados. Bendiciones para todos. Quisiera, como siempre les digo, quisiera verlos, los he ido viendo poco a poco, algunos de ustedes. Nos veremos Dios mediante un poquito más adelante ya congregados, pero no por ahora. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.